Bien, entonces decíamos, recuerden de la filmina anterior, que en el corto plazo, cuando teníamos pérdidas económicas, no veíamos toda la función de costos medios totales, sino que teníamos que separar entre costos medios fijos y costos medios variables, y para decidir si cerrábamos o no cerrábamos, veíamos los costos medios variables. Si al seguir produciendo podemos cubrir por lo menos los costos medios variables, entonces nos va a convenir económicamente hablando seguir produciendo. Y si ni siquiera logramos cubrir los costos medios variables, es decir, que el precio es menor al costo medio variable, en ese caso nos conviene económicamente hablando cerrar. Y cuando estamos en el límite donde solamente cubrimos los costos medios variables, el precio es igual al costo medio variable, estamos en una situación indistinta donde en principio nos daría en términos económicos igual cerrar o no. Por supuesto que esto es en términos económicos. En la realidad, quien tiene una empresa no cierra en algún año solo porque no puede cubrir todos sus costos, siempre y cuando tenga donde poner la diferencia o tenga la opción de endeudarse, ¿no? Pero bien, en términos, porque además hay otras cuestiones, muchas veces que tienen que ver con cuestiones emocionales, digamos, ¿no? Pero bien, desde el punto de vista netamente económico, estas son es la manera de analizar nuestras variables decisionales. Ahora bien, esto en el corto plazo, donde tenemos costos medios que responden a situaciones de factores fijos o factores variables. Pero en el largo plazo es todo variable, es decir, que en el largo plazo solo tenemos costos medios variables, y en este caso o cubrimos todos los costos o no cubrimos todos los costos. Es decir, o cubrimos todos los costos y la empresa es económicamente viable, o no los cubrimos, tenemos pérdida, y si esperamos tener pérdida en el largo plazo, esto sí implica que el negocio no es viable y aquí cerraríamos. Entonces, cuando estamos en el largo plazo, si el ingreso total proyectado es menor al costo total, es decir, que los beneficios son negativos, mi ingreso medio es menor a mi costo medio, el precio promedio que yo obtengo por cada uno de mis unidades producidas no alcanza a cubrir mi costo medio, la decisión es de cerrar. Ahora bien, si los beneficios son cero, es decir, que mi ingreso medio es igual al costo medio, esto implica que logro obtener un precio que es exactamente igual al costo medio, la decisión es la de producir. Recuerden que aquí tenemos una situación donde en los costos medios nosotros hemos recogido el pago a todos los factores productivos. Esta es la situación en que se conocía, si recuerdan, como beneficios normales del sector. Y si tengo, perdón, esto es lo que vamos a ver que se da en la situación de competencia perfecta. Cuando hay competencia perfecta, no tenemos situaciones de superbeneficios, sino que tenemos situaciones donde los beneficios económicos son cero, que implica que estamos cubriendo todos los costos productivos y pagando el valor de todos los factores productivos. Y después de eso no queda nada. En cambio, si después de eso sí queda algo, es decir, que el ingreso total es mayor al costo total, tenemos beneficios positivos, el precio que obtengo es mayor por unidad producida al costo medio de unidad producida, entonces se produce, y esto es la situación que le denominamos de beneficios superiores a los normales, beneficios extraordinarios o superbeneficios. Y estas situaciones las vamos a observar, como ya vamos a ver, en los mercados de competencia imperfecta. Bien, para cerrar esta parte, veamos dos ideas que complementan todo esto, como son las isocuantas y las isocostos. Las isocuantas es una función que acá la tenemos gráficamente, que me va a mostrar distintas combinaciones de factores. En este caso tenemos los factores capital y trabajo, y me dice, bien, ¿cuáles son las distintas combinaciones de factores? Porque yo para producir tengo los dos factores, capital y trabajo, pero los puedo mezclar de distinta manera. Puedo tener más máquinas y menos personal, o menos máquinas y más personal. Bien, la isocuanta me dice cómo yo puedo ir combinando estos dos factores de manera de mantener constante la cantidad
producida. Dicho de otra manera, muestra la cantidad máxima de producción que yo puedo obtener con cada combinación posible de estos dos factores. Acá tenemos la representación gráfica y en esa función donde la cantidad es función de los factores productivos, capital y trabajo, en términos gráficos, la pendiente de esta función es la relación de la productividad marginal del trabajo, es decir, de uno de estos factores respecto a la productividad marginal del otro factor, porque lo que yo tengo que hacer es ir manteniendo constante esa relación. Lo que me deja de aportar cuando yo voy cambiando de cantidades de un factor por cantidades de otro factor, es decir, contrato menos empleados, pero tengo más máquinas, en este caso estaría reemplazando factor trabajo por factor capital, yo necesito que la productividad marginal del que estoy adquiriendo sea igual que la que estoy dejando, porque si no, no voy a poder producir la misma cantidad. Y la isocuanta me dice cuáles son las combinaciones de factores que me aseguran una misma cantidad de producción. Después puedo tener una familia isocuanta, es decir, yo puedo tener otra isocuanta que van a ir extendiéndose hacia afuera o retrayéndose hacia adentro. Y son siempre paralelas, porque si no fueran paralelas yo podría tener con la misma combinación de factores dos tipos de producciones distintos y eso no sería eficiente. Bien, acá tenemos graficada una sola, pero podemos tener familia isocuanta, que implicaría que si nosotros vamos contando con una mayor dotación de ambos factores o menor, puedo llegar a tener niveles de producciones mayores o menores. Y acá tenemos la isocosto. La isocosto son las distintas combinaciones de cantidades de factores productivos que yo puedo obtener con un mismo costo. Bien, es decir, lo que estamos viendo es en la otra cara de la moneda. Yo puedo cambiar un factor por otro, pero yo tengo lo que se denomina la restricción presupuestaria, un presupuesto. Bien, entonces yo digo, ok, yo hoy tengo un costo de 100 en pagar los dos factores productivos con los que contamos. La pregunta es cómo yo puedo ir reemplazando uno por otro de manera de que la sumatoria de las nuevas combinaciones, el valor de esas nuevas combinaciones siga siendo 100. Por eso es que las isocuantas tienen una forma de línea, la función que tienen acá graficada, las líneas rectas implican que yo puedo ir cambiando cantidades de capital y de trabajo a través de cada una de estas funciones, manteniendo constante el costo total de producción. Le vamos a llamar a W minúscula el valor, el pago al factor trabajo, que sería como el salario. La W viene, para respetarle la terminología del libro, de wage, el salario en inglés. Y tendríamos entonces el minúscula porque es el pago por unidad. Y la R, que se usa muchas veces para no usar la I, que la confunde con otras variables, para el pago del capital, porque no es en realidad tasa de interés porque esto es capital físico, entonces el pago que hacemos por cada unidad de capital le llamamos con la letra minúscula R. Entonces acá tenemos que el costo total es la cantidad de trabajo, de unidades de trabajo por lo que yo le pago a cada unidad de trabajo más la cantidad de unidades de capital físico por lo que yo le pago a cada unidad de capital físico. Este costo total es el costo que yo voy a tener en cada isocosto. ¿Bien? Y en este caso la pendiente del isocosto es la razón de estos precios, es decir, y es negativa, la razón sería el salario sobre la tasa de valor del capital. No se preocupen por la cuestión de la pendiente. En este momento lo importante es que en la isocosto yo puedo ir cambiando cantidad de un factor por el otro teniendo siempre el mismo costo, es decir, sin alterar mi presupuesto. Y cuando vemos los dos juntos, lo que obtenemos es, graficando isocuantas, isocostos, todos juntos, que yo, si lo que queremos es minimizar los costos para una determinada producción, voy a querer producir en aquel punto en el que la isocuanta, es decir, la combinación de factores que me permiten una determinada cantidad de producto final, toca, es tangente en cada de estos puntos. Fíjese, estas son las familias de isocuanta, estas son las familias de isocostos. Yo
le vamos a llamar el punto de minimización de costos a cada punto de la isocuanta que es tangente a una isocosto. Bien, supónganse este punto como que tenemos acá. La isocosto es esta, es decir, acá tenemos un costo determinado que en este ejemplo es igual a 1000. Fíjense, isocosto para C, 1000. Si yo estuviera en este punto, tendría costos de 1000 y tendría una isocuanta, que es esto que tengo acá, la número 2 de 20, es decir, yo estaría produciendo 20 a un costo de 1000. Pero yo con 1000, si me paso a este punto, puedo lograr otra isocuanta que es igual a 30. Entonces, con los mismos 1000 de costo, yo en vez de 20 puedo producir 30. Y no puedo producir más allá porque ya no hay otra isocuanta que toque a esa función de isocostos. Por lo tanto, donde las isocuantas son tangentes a la función de isocostos, yo tengo asegurada la minimización de costos para una determinada producción. Y acá podemos tener como a medida que nosotros vamos contando con mayores dotaciones de factores, vamos teniendo distintos puntos que me aseguran la minimización de costos. Entonces, a largo plazo yo puedo, esta es la famosa elección de largo plazo donde nosotros podemos elegir la capacidad instalada. La capacidad instalada me va a decir cuál es la isocuanta, la cantidad producida a la que nosotros podemos llegar, y esta función, fíjense, los costos a largo plazo me va a decir cuál es la senda de expansión que yo a largo plazo puedo elegir, y que me va a dar las combinaciones de producto que yo voy a obtener con distintas dotaciones de factores.